y comorbilidades. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar para recuperar el poquito de tiempo que perdimos con el retraso en las cuestiones técnicas. Bueno, ya me presentó el doctor Cristian, muchas gracias. Soy gerente de asuntos médicos para VIH de Viv Healthcare y GlaxoSmithKline. Esa es la agenda que revisaremos. Vamos a tocar un poco de temas de envejecimiento, las comorbilidades, cómo influye la fragilidad y sobre todo la polifarmacia. Cerraremos con los nuevos mecanismos de envejecimiento en VIH. Evidentemente no abundaremos en los temas que ya se tocaron como riesgo cardiovascular, enfermedad renal y enfermedad ósea. Vean, esta es la edad de las personas que viven con VIH en el Reino Unido y cuando pues muchos de ustedes seguramente que tienen ya tiempo viendo personas que viven con VIH empezaron a practicar o atender a esas personas, veían que la mayor parte de los pacientes eran pacientes de edad joven. Pero conforme ha avanzado el tiempo, gracias al éxito en la terapia antirretroviral, empezamos a ver que estas personas que viven con VIH ya tienen una edad mayor. En fin, no es tanto solo por el éxito en la terapia antirretroviral, la mejor estrategia de diagnóstico, sino también, como ven aquí en esta lista, es que este grupo de personas también tienen menos tendencia a practicar el sexo seguro. Estos cambios anatomofisiológicos en su sistema reproductivo, en su sistema inmune, también los ponen en riesgo de adquirir el VIH. También es menos común que los médicos recomienden estas pruebas y obviamente en estas personas que están asintomáticas también pues no buscan una atención, no buscan ese seguimiento adecuado. Del lado derecho tenemos las proyecciones que hizo Michael Smith para la corte holandesa, la corte de Atena. Esta corte proyecta cómo estarán las poblaciones para 2030 y es muy interesante porque al igual que como en COVID, tenemos la fortuna de ver cómo ha cambiado el desarrollo de una pandemia de primera mano, aprender de otros países y procurar estar preparados para cuando se presente esta situación. Hemos visto que ha aumentado la esperanza de vida de estas personas, pero no la esperanza de salud, y es lo que vamos a revisar. Vean cómo la prevalencia de comorbilidades va incrementando. Del lado izquierdo tenemos un estudio del Clinical Infectious Disease. Del lado derecho tenemos el estudio que ya veíamos de Michael Smith, donde veían que conforme incrementa la edad en las personas que viven con VIH, incrementa también el número de comorbilidades. Y las comorbilidades, así como se adquieren, pues también se adquiere un tratamiento para las mismas. Si recordamos que polifarmacia está definido como más de 5 fármacos y una persona que vive con VIH toma un tratamiento combinado que incluye un potenciador, pues hasta ahora la estrategia de 3 fármacos con un potenciador, pues son 4. Agregarle una comorbilidad y esta con su tratamiento correspondiente prácticamente lleva al paciente al borde del diagnóstico de polifarmacia. Cada año que pasa vemos nuevas comorbilidades, ya nos han mencionado el riesgo cardiovascular, la enfermedad renal y la enfermedad ósea, y es que esas enfermedades son las primeras que aparecieron porque al principio los esquemas de tratamiento obviamente eran pacientes que tenían menor control virológico en los esquemas previos, eran esquemas más aterogénicos o lipidogénicos, con mayor toxicidad. En fin, entonces, entre el control que no se generaba completamente virológico, que generaba inflamación, más la toxicidad de esquemas antirretrovirales, pues estos pacientes inicialmente lo primero que iban a manifestar eran complicaciones cardiovasculares, porque pues es también lo primero que se manifiesta en el envejecimiento de las personas que viven sin VIH también. Pero cada año se van agregando enfermedades y como vamos a ver, vamos a tocar ahorita unas comorbilidades que no es tan común que revisemos y que cada vez vamos a ver más comúnmente en la consulta. Antes de pasar a estas comorbilidades, es importante que analicemos todas las cohortes que se presentan en los distintos estudios. Y es que para estas cohortes existe digamos, una población control que no necesariamente representa la mejor población control para las personas que viven con VIH. De hecho, muchas de las cohortes de las que se ha discutido en este evento académico incluyen la corte de NIACOR, la corte de DAD, etcétera. Y fíjense que esas cortes en algunos escenarios incluyen población general y eso es una muy buena forma de evaluar para ver la carga de enfermedad, ¿sí?
pero no estima adecuadamente qué tanto contribuye el VIH a esta carga de enfermedad. Otros estudios, por ejemplo, incluyen cohortes de controles sanos. Estos pacientes pues no tienen problemas médicos y por supuesto que si los comparan con la población con VIH va a haber una discrepancia muy, muy grande. Otros estudios, por ejemplo, incluyen a trabajadores de la salud, pues dicen, bueno, pues si los trabajadores de la salud que atienden a estos pacientes en este centro, como en la corte de veteranos, pues comen lo mismo, tienen más o menos los mismos factores de riesgo, etcétera, viven en la misma zona, etcétera, bueno, también deben tener las mismas complicaciones. No necesariamente es así. Lo que se ha visto que funciona es como en el punto 4 que ustedes ven en la diapositiva, es hacer cohortes comparativas con estilo de vida coincidente. Pocos estudios tienen una cohorte comparativa con estilo de vida coincidente porque ese permite exactamente saber qué tanto contribuye el VIH. Esta es una cohorte, la cohorte POPI, se llama así porque es personas sobre 50 años. Esta cohorte tiene esta característica y vean, incluyó personas de más de 50 años, ¿sí? Que adquieren el VIH con antecedentes de haber adquirido vía sexual, raza negra, blanca o etnia africana. Incluyó también un grupo de personas con VIH de menos de 50 años, distintos estratos de la edad, y los emparejaron por género, etnia, orientación sexual y clínica, ¿no? Pero también incluyó personas con VIH negativo, pero mayores de 50 años. Cuando analizan esta cohorte que está emparejada por estos factores de riesgo, lo que encontramos es que vean cómo la población de menos de 50 años es muy parecida a la población de más de 50 años sin VIH. Pero cuando la comparamos con personas que viven con VIH de más de 50 años, la frecuencia de eventos cardiovasculares se incrementa considerablemente. Durante mucho tiempo se consideró que también las complicaciones neurológicas y el deterioro cognitivo era algo muy frecuente en las personas que viven con VIH. Y sí es frecuente, pero quizá no tanto como pensamos, o al menos no lo hemos podido definir, porque en esta patología es más común la heterogeneidad de las poblaciones que la regla, ¿no? Entonces, vean aquí, por ejemplo, las personas que viven sin VIH, la frecuencia es baja, ¿sí? Al igual que las personas que viven con VIH menos de 50 años, e incrementa un poco para las personas que viven con VIH que tienen más de 50 años. Pero vean hacia abajo, las enfermedades respiratorias, el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC o enfisema, vean cómo difiere entre una persona que tiene más de 50 años y no tiene VIH y una persona que tiene VIH y tiene más de 50 años. Vean, incluso aquí hay una diferencia estadística significativa, al igual que la del riesgo cardiovascular. Vean cómo se incrementa bastante si comparamos estas dos poblaciones. Y eso obviamente lo otorga el hecho de que las poblaciones estén pareadas de acuerdo a factores de riesgo. ¿A qué nos referimos con esto? Vean aquí, se pensaba que esto del EPOC, bueno, las personas que viven con VIH procuran fumar más, no necesariamente es así. Vean cómo inclusive las frecuencias de tabaquismo en personas jóvenes o personas menores de 50 años no es tan distinto de las personas que viven sin VIH y que son mayores de 50 años, ¿no? Sin embargo, hay factores como los que ya mencionaba el doctor en su plática previa, hay factores que no sabemos exactamente. En las células pulmonares, vamos a ver más adelante, que se han encontrado proteínas y genes del virus, no se sabe cómo pueden entrar estas células, ¿sí? Y afectan la arquitectura de las células pulmonares y obviamente contribuyen a esta inflamación local y este desarrollo de complicaciones. El consumo de alcohol también es un factor, pero vean cómo tampoco difiere entre poblaciones con y sin VIH, jóvenes o ancianos. Lo que sí cambia, y vean hacia abajo, ¿sí? Es el consumo de drogas recreativas. Ese es muy frecuente y es muy frecuente en personas que viven con VIH jóvenes, en personas que viven con VIH de más de 50 años. Por eso es tan importante analizar estas cohortes y analizar el estilo de vida correspondiente para poder saber qué tanto están contribuyendo a el VIH a esta situación. Es importante que nosotros vayamos construyendo nuestras propias cohortes de personas de mayores de 50 años, porque como vamos a ver, no se parecen a otras poblaciones, ¿no? Y gracias a esta corte se empiezan a construir esta que le llaman ellos agrupación de comorbilidades o clúster de comorbilidades, que nos permite también establecer una estrategia de tamizajes de diagnóstico. Por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión, si empezamos a buscar un poco más de complicaciones, bueno, vamos a encontrar complicaciones cardiovasculares, posiblemente problemas renales,
posiblemente problemas de diabetes, etcétera, ¿no? Y entonces podemos atender distintas y obtener varios diagnósticos de este clúster de enfermedades, ¿no? Como vamos a ver, esta misma corte también encontró que estas personas que viven con VIH, con este estilo de vida, tenían también un grupo de enfermedades que eran infecciosas y no estaban directamente relacionadas con SIDA. Por ejemplo, era muy común que pacientes que estaban suprimidos presentaran gonorrea, sífilis y clamidia. Es decir, si a un paciente le encuentran una enfermedad de transmisión sexual, hay que buscar por fuerza otras complicaciones. Y así otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, inflamación de las articulaciones, cambios cutáneos, eso llevará al paciente a reemplazo de la articulación y otro tipo de discapacidades. Tenemos distintos modelos de envejecimiento en el seguimiento longitudinal. Algunos factores afectan la reserva clínica y otros no. Por ejemplo, esa es la población control y pues va envejeciendo conforme va pasando el tiempo. Y después tenemos un evento que acelera el envejecimiento. Si este evento no afecta a la reserva clínica, bueno, pues tenemos lo que llamamos el envejecimiento acelerado, que es como cuál, pues a lo mejor el diagnóstico de VIH en un paciente que no llegó con síntomas. Es un envejecimiento acelerado. Pero si este factor afecta a la reserva clínica, se le llama envejecimiento prematuro. ¿Y aquí, a qué le llamamos un envejecimiento prematuro? Por ejemplo, a la situación de un infarto del miocardio. Eso generalmente va a tener un costo en salud, en la capacidad física de una persona, aun cuando se trombolice, aun cuando se genere un cateterismo, el paciente va a tener un daño miocárdico y la recuperación no va a ser igual a la que tenía antes de tener el infarto. En la situación que tenemos ahora de COVID, una persona que tiene COVID, bueno, pues tiene daño pulmonar y si bien puede recuperarse, generalmente el daño pulmonar va a persistir, ¿no? Y puede haber, obviamente, la combinación de dos eventos. A lo mejor es común, por lo menos en mi consulta, que cada vez tengo más pacientes que recibo que me los manda el cardiólogo dentro de su protocolo de cardiopatía isquémica. Le pidieron prueba de VIH y es cuando los detectan que tenían la prueba y los mandan a seguimiento, no tanto porque el VIH tuviera alguna enfermedad oportunista, sino que salió gracias a que le hicieron la prueba por la cardiopatía isquémica. Y obviamente tenemos eventos subsecuentes y que van siendo múltiples y que se van acumulando, obviamente, ¿no? Tenemos que analizar este tipo de eventos cronológicamente en cada paciente y llevar un récord de estas situaciones para ver qué tan rápido va a envejecer nuestra población. Esto es un ejemplo de lo que mencionaba hace rato, de que antes se consideraba que las personas que tenían VIH por fuerza tenían un deterioro cognitivo. Y claro, si le empieza uno a buscar, conforme vamos a ver hacia el final de la sesión, hay distintos rubros que pueden estar afectados, pero no necesariamente representan una afección neurocognitiva como tal. Esta es una cohorte, la llamada cohorte COBRA. Hay varias cohortes COBRA, una es de neumopatía crónica, que no tiene nada que ver con VIH, pero esta cohorte COBRA se llama así, Comorbidity in Relation to AIDS. Y esta, por ejemplo, analizó cientos de resonancias magnéticas y encontró que había muchos cambios en la estructura, en la materia blanca de la estructura cerebral y eran muy distintos a las personas que no tienen VIH comparados con los que sí tienen VIH. Sin embargo, el flujo sanguíneo en estas resonancias magnéticas, cientos y cientos de resonancias que se repetían, no había una alteración en el flujo sanguíneo cerebral, aun cuando los pacientes tenían alteraciones o complicaciones cardiovasculares. Entonces, y eso, como vamos a ver hacia el final de la sesión, en el complemento de este estudio, se evaluaron distintos rubros y no había una frecuencia muy distinta a la de la población general. Vamos a valorar el tema de fragilidad. ¿Por qué es importante identificarla? Bueno, para nadie es difícil identificar a una persona frágil. Estas dos personas del lado izquierdo de la pantalla tienen la misma edad y bueno, pues no es difícil identificar cuál es el paciente frágil. Pero hay varias formas de identificar la fragilidad en una persona. Una de esas es por fenotipo y el otro es obteniendo un índice. El fenotipo, bueno, pues se puede simplemente con el agarre, el saludar a una persona, el agarre de su mano, podemos saber que es frágil la persona, una marcha lenta, ¿sí? Podemos tener un fenotipo de fragilidad y así se han establecido distintos estudios. Otros que son los índices, por ejemplo, el índice de VIH de la Corte de Veteranos, incluye muchos ítems que por supuesto van sumando y establecen un valor numérico para definir la fragilidad.
Cada estudio tendrá su importancia de acuerdo a lo que se utilice, si por fenotipo o por índice. Pero independientemente de cualquiera que se utilice, la fragilidad ocurre de manera más temprana en personas que viven con VIH, sobre todo los que tienen arriba de 50 años. Vean cómo la velocidad de la marcha cambia si la persona tiene o no tiene VIH, y esto va empezando a ocurrir sobre todo a partir de los 50 años. Pero les decía que es importante establecer una homogeneidad en los estudios, porque vean cómo en distintas publicaciones varía la prevalencia de fragilidad, ¿sí? Porque las poblaciones también van cambiando, ¿no? Las medianas de la edad, los rangos de la edad, las personas que tienen uso particular de sustancias tóxicas, usuarios de drogas intravenosas, pues tendrán mayor frecuencia de fragilidad, ¿sí? Personas que tienen a lo mejor restricciones en el acceso al tratamiento antirretroviral, por supuesto que serán más frágiles, etcétera. Entonces es por eso que cada vez es más importante utilizar un índice y empezar a caracterizar adecuadamente a nuestra población. Y cuando evaluamos los factores clínicos y demográficos que contribuyen a la fragilidad, vemos que en términos de fragilidad y marcha lenta hay factores que coinciden. Y muchos de esos son modificables. Por ejemplo, decirle al paciente que deje de fumar, que baje de peso y haga actividad física, parece no muy difícil, ¿no? Pero bueno, ¿y qué tal si las personas que viven con VIH les cuesta más trabajo retomar una actividad física? Bueno, vamos a ver por qué es importante. Que una persona tenga actividad física influye en el riesgo de mortalidad, ¿sí? El no tener actividad física adecuada incrementa la fragilidad, y eso, por supuesto, una persona frágil es sedentaria y eso incrementa el riesgo de diabetes, ¿no? Eso está asociado con menor supervivencia, como vemos en esta curva de Kaplan-Meier. Vemos que las personas que no tienen VIH y no son frágiles, pues tienen su supervivencia asociada a su edad. Personas sin VIH que son frágiles, disminuye su supervivencia. Tienen VIH pero no son frágiles, baja la supervivencia un poco más, pero los que tienen peor desenlace en supervivencia son los que tienen VIH y son frágiles, ¿no? Eso obviamente aumenta el riesgo de caídas. Y si consideramos en las personas que viven con VIH, que además, por alguna razón, bueno, pues tuvo insomnio y lo más fácil es que le prescriba una benzodiazepina. Si esa persona es frágil, probablemente se pueda marear, se puede caer, se fractura la cadera, ya vimos lo de la osteoporosis. Y por supuesto que es la postración, mayor fragilidad, menor tendencia a la fragilidad, perdón, a la recuperación física, evidentemente neumonía por hipostasis, etcétera, ¿no? Pero ya decíamos, ¿qué pasa si actuamos ahora y en las personas con VIH insistimos en la actividad física? Bueno, estos son distintos estudios, ¿sí? No voy a mencionar todos, simplemente que vean que se hacen actividades de entrenamiento físico de intensidad alta moderada. No son estudios tan viejos, pero tampoco algunos tan recientes, pero simplemente para que vean qué tan distinta es la respuesta al ejercicio en las personas que viven con VIH. La verdad es que una persona que vive con VIH, si hace una actividad física de entrenamiento, responde exactamente igual que una persona que vive sin VIH. Ahí no hay diferencia. El problema es el siguiente: si ven este cuadro de arriba en la esquina superior derecha, vean que a pesar de la mejora marcada en la función, alrededor del 50% de los participantes que ya estaban en una actividad física, pues ya no lo estaban haciendo. Entonces, el punto es cómo mantenemos involucradas a estas personas que viven con VIH en actividad física, aun cuando eso sabemos que les beneficia en desenlaces a largo plazo. No es algo fácil. Nosotros mismos, el personal médico, pues también no necesariamente somos ejemplos de capacidad física, ¿no? Y entonces hay muchas morbilidades que se asocian al envejecimiento, y cada vez vemos más, pero simplemente vean, de esta corte POPI que les mencionaba hace rato, simplemente si empezamos a agrupar, vean, las personas que viven con VIH tenían más de una comorbilidad, y en el término de las más prevalentes, vean, la gonorrea, y acuérdense que esta corte estaba pareada para personas por estilos de vida, es decir, aun cuando se evaluaron personas que tenían estilos de vida, pues a lo mejor relaciones sexuales ocasionales, a lo mejor no siempre tenían precaución, ¿sí? Las personas que vivían con VIH y que tenían edad avanzada tenían mayor riesgo de gonorrea. Vean, si vemos aquí las infecciosas, gonorrea, por acá está sífilis y por acá está clamidia. 3 de las más frecuentes en esta población. Entonces hay que buscarlas por ese tipo de agrupaciones, de clústeres.
Enfermedad cutánea, si empezamos a buscar, a lo mejor el paciente también tiene inflamación articular, puede tener artritis psoriásica o psoriasis solamente, si a lo mejor el paciente tiene depresión, a lo mejor también tiene trastornos gastrointestinales, en fin, ¿no? Hipertensión y dislipidemia, vamos a empezar a buscar estas agrupaciones de enfermedades, ¿no? Esta es otra corte, y esta corte es una corte longitudinal, es una corte del Distrito de Columbia, y vean cómo, por ejemplo, acá lo que más se encontraron comúnmente son enfermedades crónico-degenerativas. Acá no encontraron enfermedades infecciosas. Por eso les digo que es importante evaluar las cortes que revisamos, y no quiere decir que no tengan un valor. En este caso están dando un valor de carga epidemiológica para esta población, pero no necesariamente es la carga que representa por tener VIH. Encontraron que había más frecuencia de hipertensión, más de diabetes y de dislipidemia. Aquí está la corte POPI. Esta corte, como ven, evaluó personas con y sin VIH y personas con VIH jóvenes y mayores de 50 años. Y vean que por igual, al analizarlas, cómo daban su seguimiento sus médicos tratantes. Esta era la población de Londres, bueno, de algunos lugares de Reino Unido. Aún en las personas que tenían VIH y que no tenían VIH, no necesariamente, aunque tenían necesidad de recibir tratamiento con hipolipemiantes o con antihipertensivos, no recibían estos tratamientos. Entonces, no solamente por estar en seguimiento quiere decir que estas personas van a recibir el tratamiento adecuado, ¿no? Y entonces, bueno, ya tomamos en cuenta de que bueno, son personas que tienen este riesgo, necesitan este medicamento, y si toman un medicamento que es un coformulado que tiene 4 fármacos, si agregamos el antihipertensivo o el hipolipemiante, ya llegamos a polifarmacia, ¿no? Les decía que íbamos a revisar algunas otras comorbilidades que no se han tocado. El hipogonadismo es una complicación también común en personas que tienen envejecimiento y VIH. Entonces, vean cómo es tan frecuente el hipogonadismo, hasta el 40% se asocia con pérdida muscular y ósea, pérdida de la libido, depresión y fragilidad. A lo mejor si investigamos un poco en el paciente que está deprimido, en el que está frágil, podemos encontrar hipogonadismo. Hay algunos factores de riesgo, ¿sí? Y el problema con el diagnóstico de hipogonadismo del hombre es que los test de diagnóstico pues no tienen una estandarización adecuada, y muchas veces a los endocrinólogos les cuesta trabajo confiar en ellos. Pero, sin embargo, en la consulta es muy común ver el tratamiento de un paciente con hipogonadismo, aún sin un resultado de ensayos de testosterona libre, ¿sí? Entonces, no es raro que los pacientes se empiezan a sentir mejor y empiezan a subir la masa muscular, y empiezan a ir al gimnasio, etcétera, ¿no? En el hombre pareciera que no hay tanto problema. El problema viene sobre todo con las mujeres. En las mujeres la menopausia la edad de la menopausia se reduce mucho con el VIH, sobre todo si la persona empezó con CD4 bajos, ¿sí? Casi siempre es sintomática en estas personas, y bueno, pues sabemos que la menopausia incrementa el riesgo de otras comorbilidades. Ahora, es muy raro que encontremos en la consulta una mujer con sustitución hormonal, además de su tratamiento antirretroviral. Es decir, se preocupa a lo mejor en la mujer que tiene anticoncepción, a lo mejor durante el embarazo, pero como que se empieza uno a preocupar más de la mujer en términos de pues, la dislipidemia, la hipertensión, pero muchas veces no se le da el tratamiento al hipogonadismo en el caso de la mujer. Y eso, pues, por supuesto, que acelera la osteoporosis, como ya vimos en la sesión previa. La enfermedad renal ya la mencionaron en la sesión previa, no voy a entrar en ella, simplemente que ahora ya se han identificado otros factores, ya no solamente es nefropatía asociada a VIH, sino ya hay algunos genes que incrementan esa susceptibilidad, otros factores sociodemográficos, comorbilidades, como hemos mencionado, algunos factores asociados del virus, ya mencionó el doctor, que se encuentran algunas proteínas o genes en células renales y que no se sabe exactamente cuál es el mecanismo por el cual se genera este daño, o infecciones, por ejemplo, la sífilis incrementa el riesgo de enfermedad renal crónica, y obviamente cada vez va siendo más necesario para llegar a la etiología tener una biopsia. Algunas de estas enfermedades, sobre todo las que son cada vez más comunes en personas que tienen edad más avanzada, requieren tratamiento con inmunosupresores, o por lo menos esa debería ser el manejo si tenemos una biopsia adecuada. Pero igual que en muchos lugares, interpretar una biopsia de nefropatía es difícil, como en los pacientes lúpicos, y no hay tanta experiencia en todos los centros. Entonces, primero es tener un diagnóstico adecuado y, por supuesto, dar el tratamiento correspondiente.
Lo que les decía que es cada vez más frecuente, no vamos a revisar toda la diapositiva, simplemente es que el riesgo de enfermedad pulmonar y cáncer se ha incrementado en las personas que viven con VIH. Y muchos de los factores se asocian con EPOC. Ya mencionamos que algunas proteínas virales incrementan este riesgo. Vivimos en una ciudad que está muy contaminada y por supuesto que eso puede contribuir a esa situación. El VIH como factor de riesgo independiente al cáncer de pulmón, también ya lo hemos mencionado, y algunos otros cánceres de origen pulmonar también, que no necesariamente tienen que ver con el VIH. Por ejemplo, algunos otros virus oncogénicos, como Epstein-Barr, el virus del poliomavirus de las células de Merkel, son otros virus que se han identificado como factores de riesgo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer en las personas que viven con VIH. El cáncer no solamente es malo tenerlo, sino que el desenlace del tratamiento de esta es pues no tan favorable en comparación con personas que viven sin VIH. Ven, aquí se comparan dos poblaciones, los cuadritos verdes son personas con VIH, los naranjas son personas que viven sin VIH, y son los distintos cánceres y la supervivencia a 5 años. Y vean cómo les va un poco peor a las personas que viven con VIH en un lugar que tiene recursos adecuados, un país, digamos, de primer mundo. Pero cuando esto se presenta también en un país con recursos limitados como Uganda, pues el desenlace o la diferencia entre ambas poblaciones es todavía peor. Les mencionaba hace rato que el envejecimiento o el deterioro cognitivo en las personas con VIH, esto es muy, muy variable de acuerdo a la corte, porque muchos de ellos incluyen a todos los pacientes que evalúan, pero pues no a todos les hicieron punción lumbar, y a lo mejor algún paciente tenía escape viral en el líquido cefalorraquídeo, pero además ese paciente tenía un medicamento que no penetraba adecuadamente al sistema nervioso central. Pero bueno, esa penetración es buena porque mata más el virus, o es buena porque o no es buena porque penetra bien, pero genera toxicidad. Y entonces, cuando se evalúan los desenlaces, bueno, vamos a evaluar aprendizaje verbal, atención, función ejecutora fina, la motora, la fluidez de las letras, etcétera. Cuando se evaluaban distintos rubros, había una gran variedad de todas estas desenlaces por esta heterogeneidad de los pacientes, ¿no? Bueno, pero es que los pacientes tenían menos tiempo con el VIH, bueno, es que se diagnosticaron antes, en fin. Todo eso iba cambiando y es difícil establecer eso. Lo que hemos visto, por lo menos en esta corte de Poppy, es que el deterioro cognitivo no es tan frecuente si los pareamos por estilo de vida, ¿no? Y es que estos pacientes, ya les mencionaba que varía, porque muchos pacientes abrieron con enfermedades oportunistas, tienen distintos usos de sustancias. Bueno, es que él nada más usa marihuana. Bueno, es que él usa marihuana, pero también utiliza metanfetaminas. Y es que él usa marihuana, pero ya la dejó. En fin, es muy variable, ¿no? Complicaciones propias del paciente, otras enfermedades orgánicas que no siempre se diagnostican, etcétera. Y entonces estas enfermedades ya las hemos evaluado. Esta es otra corte, la corte HIV, ¿sí? Esta evalúa la prevalencia e incidencia de enfermedades no transmisibles, y vean obviamente cómo las principales son las cardiovasculares y varían sobre todo a partir de los 50 años, cuando las personas viven o no viven con VIH. Estos son los veteranos y vean cómo tienen un riesgo mayor de infarto del miocardio. Esto ya lo mencionaron el día de ayer, simplemente para que vean cómo a partir de los 50 años es cuando se empieza a hacer esta diferencia entre poblaciones. Y vean cómo no es solamente la edad, vean cómo a partir de los 70 años, incluso la diferencia es mayor para las personas que no tienen VIH. Por eso es importante parear estas cortes, porque no es solamente tener esta estimación de la edad. Si lo seguimos hasta esta edad, pues sí, pareciera que las personas que tienen VIH solo por tener VIH van a tener mayor frecuencia de infarto del miocardio. Si seguimos más tiempo las cortes, esta población, la que no tiene VIH, va a tener mayor frecuencia de múltiples cosas de comorbilidades y van a tener mayor frecuencia de infarto que las personas que viven con VIH. Ahora, aquí está lo que he mencionado también ya ayer en incremento de peso. Ayer el doctor Cristian con síndrome metabólico, y hoy se empezó a mencionar también con los desenlaces del Congreso de AIDS. Vean simplemente cómo influye el síndrome metabólico en los factores de riesgo cardiovascular, cómo influyen de distintas perspectivas, ¿sí? Vean cómo el incremento de tener cáncer incrementa con el riesgo de tener enfermedad renal crónica. Hay muchas complicaciones, la inflamación se genera en distintos ejes,
y eso contribuye, por supuesto, a distintas complicaciones. Llegamos a la polifarmacia y vean cómo, por ejemplo, este estudio es un estudio español. Este estudio, fíjense que separó, es decir, dijo, bueno, si ya dijimos que la polifarmacia es más frecuente en las personas que viven con VIH y sabemos que los antirretrovirales contribuyen prácticamente con el 60, el 70% de esta polifarmacia, vamos a retirar los antirretrovirales. Este estudio en particular no contó a los antirretrovirales para diagnosticar la polifarmacia, pero vean cómo por el hecho de tener el diagnóstico de VIH, en todas las edades se tenía polifarmacia sin incluir los antirretrovirales dentro de estos medicamentos. Si los contamos, pues por supuesto que más, ¿no? Aquí incluyeron a pediátricos, adultos de menos de 50 años, adultos de más de 50, y por supuesto que vemos que, sobre todo en el grupo de adultos de más de 50, sin contar los antirretrovirales, tenían mayor frecuencia de polifarmacia, ¿no? La mayor parte de ellos, ¿sí? La mitad por lo menos, no tenían interacciones farmacológicas significativas con el tratamiento. Recordemos que quien más ha publicado de interacciones son los italianos y los españoles, y este grupo español en particular cuida mucho eso, pero una buena proporción, bueno, pues sí podían tener interacción potencial de acuerdo a las tablas de Liverpool y a las guías que tenemos de manera internacional. El tener polifarmacia, por supuesto que influye, los pacientes tienen mayor frecuencia de hospitalización, pero también mayor frecuencia de mortalidad, ¿sí? También se ajustó esto en la Corte de Veteranos de Estados Unidos y obviamente esta puntuación, es importante tener esta puntuación porque esta polifarmacia correlaciona con la puntuación del estudio de veteranos de fragilidad. Entonces, si tenemos esta coexistencia de fragilidad y polifarmacia, la fragilidad, por un lado, incrementa el riesgo de mortalidad, la polifarmacia incrementa el riesgo de hospitalización y también el riesgo de mortalidad. Tenemos ahí una complicación que, bueno, pues tendremos que enfrentar e idealmente prevenir, ¿no? Aquí está la fragilidad, polifarmacia y el daño por fármacos, cómo interactúan, ¿sí? Si hay fragilidad sin polifarmacia, frágil sin polifarmacia, sin fragilidad y sin polifarmacia, y frágil con polifarmacia, sobre todo, tienen mayor frecuencia de caídas y obviamente la supervivencia pues es menor, ¿no? Esta es una corte italiana, la corte de Módena. Entonces les decía que sobre todo los italianos y los españoles son los que más evalúan estas interacciones farmacológicas y cuidan a su población anciana. La farmacocinética, esta no la vamos a revisar, pero simplemente recordar que cada persona, cada paciente es distinto, ¿no? Desde un niño, una mujer embarazada, una persona grande de tamaño físico, que puede ser grande por masa muscular, también gracias por obesidad, evidentemente distintos niveles de falla hepática y distintos estratos de falla renal contribuyen a la farmacocinética de distintos medicamentos, y de ahí que las estrategias de prescripción en las personas de edad avanzada funcionan para los españoles y los italianos. Si quisiéramos alinear todas las guías, el tratamiento de las guías de diabetes con las de guías de depresión, con las de falla cardíaca, con las de VIH, pues por supuesto que ninguna guía coincide, porque cada una de ellas tiene sus mejores recomendaciones de medicamentos y no necesariamente el mejor medicamento de las recomendaciones de diabetes coincide con la mejor recomendación de las guías de depresión, y por supuesto que si las mezclamos con las de VIH, por supuesto que tampoco van a coincidir. Eso es algo que tenemos que evaluar. Eso solamente se adquiere evaluando al paciente en el 1 a 1, evaluando su historial, su perspectiva, su pronóstico, y obviamente se hace solamente el ejercicio, pues con muchos y muchos pacientes y con estudios clínicos bien sustentados. Y regresamos otra vez a los clústeres de grupos de mortalidad. Si evaluamos las enfermedades cardiovasculares, bueno, pues encontramos a hipertensión y de ahí nos buscamos desenlaces de falla cardíaca, angina, infarto, etcétera, ¿sí? Si buscamos dislipidemia, pues a lo mejor encontramos también diabetes tipo 2, otras alteraciones metabólicas como la deficiencia de vitamina A. Si buscamos o encontramos alguna complicación infecciosa, vamos a encontrar algunas otras, ya lo mencionamos, hepatitis, etcétera. Si encontramos trastornos de salud mental, seguramente vamos a encontrar dentro de ese clúster otros diagnósticos que van a contribuir al acúmulo de comorbilidades, y por supuesto que si bien hemos visto que esto incrementa la esperanza de vida en las personas que viven con VIH, no incrementa la esperanza de salud por todo esto que estamos viendo en las poblaciones. Para terminar, vamos a revisar nada más los mecanismos nuevos de envejecimiento y cómo hemos avanzado en el conocimiento de esto.
cómo ha tomado prácticamente los 40 años de esta pandemia de VIH para conocer todo esto, y bueno, cómo con la otra pandemia apenas vamos aprendiendo, vamos rascando la superficie de sus complicaciones, ¿no? Si evaluamos como que el envejecimiento es la pérdida de la progresiva de la integridad fisiológica con disminución heterogénea de los órganos hasta la muerte, eso es algo que ocurre en cualquier persona, pero lo evaluamos a nivel celular, y eso se define como la acumulación de daño celular dependiente del tiempo, que conduce a la detención del ciclo celular y apoptosis, el envejecimiento biológico que va asociado a la falla de los fármacos. Cada uno de ellos tiene distintos mecanismos. Por ejemplo, ya se han mencionado cómo afectan algunos medicamentos al envejecimiento, al menos de algunos órganos, cómo las proteínas afectan el riñón, cómo afectan el pulmón, etcétera, pero sobre todo los daños a nivel del DNA, ¿sí? El reloj epigenético es sobre todo lo que ha contribuido ahora a entender estos cambios. El DNA metilado es lo que se ha visto que funciona mejor para medir el tiempo de vida, ¿no? El daño mitocondrial que dejamos de evaluar, también este DNA mitocondrial, el estrés oxidativo, también se ha visto que funciona como un mecanismo de reloj biológico. Pero vean, sobre todo estos cambios en el manejo de proteínas y plegamiento de las mismas, la fibrosis de esta prelaminina A, ¿sí? Genera fibrosis de los ganglios linfáticos y eso incrementa el daño y disminuye la recuperación inmunológica a largo plazo. Por supuesto que otras infecciones ahí latentes que tenemos generan esto que llamamos inflammaging, y obviamente no dejemos de lado también que existen otros cambios como la disbiosis que existe a nivel intestinal. Sabemos que el microbioma juega un papel preponderante en muchas complicaciones en enfermedades crónicas y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vean, aun cuando el VIH está tratado, la recuperación inmunológica no es normal y se correlaciona con fibrosis del ganglio linfático. Vean cómo conforme pasa el tiempo, les cuesta mucho a los pacientes recuperar esta situación inmunológica y eso va de la mano con la fibrosis en ganglios linfáticos. Esa es una nueva forma que se ha encontrado de evaluar este envejecimiento inmunológico en los pacientes, ¿sí? La disbiosis intestinal, que tiene su contribución independiente en estos mecanismos inflamatorios y contribución a otras comorbilidades, tenemos que empezar a revisarla. Hay dos estudios, uno de nutrición y uno del grupo de Guadalajara, que han abordado esto del microbioma y es muy interesante porque, bueno, pues la verdad es que sabemos muy poco del microbioma en las personas que viven con VIH, entonces eso sería importante que volviéramos a ver, pero ya les mencionaba sobre todo la metilación del DNA como la medida de la edad biológica. Sobre todo, estos citocinas y guaninas se han asociado cuando están metilados a cáncer, a muerte, etcétera. Esos patrones van asociados con personas de edad avanzada. Si se evalúa esto, podemos saber qué tan envejecida está una persona. Vean, por ejemplo, aquí esta corte Cobra hizo un subestudio que se llama Mark Age y pudo identificar 10 marcadores biológicos que definen perfectamente qué persona está más envejecida, y por supuesto que esto cambia para personas del género masculino y personas del género femenino, en suero o en plasma. Y por eso les decía que es importante tener las cohortes bien establecidas. Por ejemplo, aquí tenemos personas que viven con VIH y vean cómo estos marcadores están muy altos. Las que no tienen VIH y que están pareadas para esta población, pero cuando los comparamos con donadores sanos, ¿sí? Vean cómo estos marcadores están muy bajos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que estas cohortes que se evalúan para ver el peso del VIH estén bien establecidas, ¿no? Para terminar, bueno, pues estos mecanismos del envejecimiento están relacionados con la inflamación, el daño macromolecular y la epigenética, y obviamente pues todo esto tendremos que irlo evaluando en estas personas independientemente del tratamiento antirretroviral, sin dejar de ver que el tratamiento antirretroviral tiene su contribución con estas complicaciones a largo plazo. Mientras más medicamentos, evidentemente estas personas tendrán más riesgo de caer en polifarmacia. Los telómeros que ya hemos mencionado previamente se ven influidos también por esta metilación del DNA y por supuesto la carga viral inicial, la recuperación inmune deficiente, la inflamación y algunos fármacos pues contribuyen a este envejecimiento, ¿no? Actualmente la edad epigenética, sobre todo la metilación del DNA, es la que se ha visto que contribuye más a identificar adecuadamente esas poblaciones con envejecimiento. Esa es mi última diapositiva y bueno, pues si tienen alguna pregunta,
en la sección correspondiente, con mucho gusto trataré de responder. Bueno, perfecto. Agradecemos al doctor Marco Banda su presentación y vamos a dar paso a la última presentación de la noche para hacer después paso a las preguntas y respuestas a los panelistas. Nuestro siguiente ponente es el doctor Marcelino Chávez. El doctor es médico internista, es médico tratante de VIH tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como la Secretaría de Salud desde el año 2000 y actualmente es miembro activo del GERA y su práctica clínica la tiene en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 en Monterrey, Nuevo León. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Marcelino Chávez para la siguiente plática. Nos va a hablar él de pacientes